Quiero empezar, sí, dando la bienvenida a todos y todas las que nos acompañáis. Estamos encantados de recibiros en este Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Los fondos europeos son fondos para la diversificación y el desarrollo de las zonas rurales de Europa. En Asturias creo que lo hemos comprendido bien. Las zonas rurales de Asturias serían difícilmente comprensibles como son ahora si no hubiera sido este tipo de fondos. Han sido miles y miles de proyectos de emprendimiento que hemos financiado durante tantísimos años. También tengo que destacar en todos estos años el apoyo, en este caso desde hace ya muchos años, de Caja Rural de Asturias, que ha apostado en los convenios que tenemos, no solo en fortalecerlos como asociaciones a los grupos y a la propia red, sino en las buenas condiciones que ponen para la financiación de los proyectos a nuestros emprendedores. Fundamental porque la financiación es siempre quizá la parte más compleja y más difícil del emprendimiento, y sobre todo el emprendimiento de las pymes y de los autónomos. Y apostar por, como estáis haciendo vosotros, Caja Rural, en teniendo una red de oficinas y abiertas y no solo con cajeros y demás, es fundamental para que la zona rural, que es la más extensa en territorio pero menos población, pueda ser viva, dinámica, y eso son apuestas firmes y decididas. Y ojalá estas políticas rurales vayan creciendo y vayan aumentando y la población se fije, que es lo necesario, que siempre luchamos por ello. Bueno, el trabajo de cada uno de los grupos de desarrollo rural y de acción local de toda España tiene algo en común, ¿no? Que es el trabajo en red. España es muy diversa, incluso cada comunidad autónoma tiene una diversidad territorial pues, muy importante, pero tenemos objetivos comunes por los que nacimos, ¿no? Principalmente dar asistencia y dinamismo a nuestros territorios, afrontar todos los retos, todas las transformaciones que afectan directamente al mundo rural, trabajar por la sostenibilidad, desde criterios medioambientales, nuestras políticas de género y sobre todo destinadas a los jóvenes son fundamentales en el medio rural. No en vano uno de los grandes problemas que existen en el medio rural es la falta de relevo generacional, reto demográfico, ¿no? Por tanto, bueno, tiene mucho sentido que no solamente por comunidades, las redes autonómicas trabajen conjuntamente con cada uno de sus grupos territoriales, sino que bueno, subamos ese nivel y tengamos una red a nivel nacional, ¿no?